La educación se ha transformado en un tema central de la discusión política. Las movilizaciones y las demandas de los estudiantes por una educación de mejor calidad motivaron en parte este cambio y captaron las miradas de todo el mundo. Queremos profundizar en este tema y particularmente sobre alguien que conoce muy bien de movimientos estudiantiles. Estamos hablando de Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Autónoma de México y actual miembro del Consejo de Educación de las Naciones Unidas en ese país, que le tocó enfrentar la huelga más larga de estudiantes conocida en su país. 10 meses estuvieron los estudiantes de la Universidad Autónoma detenidas sus funciones y finalmente lograron algunas conquistas. ¿Cuáles? Se lo vamos a preguntar. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, Mirna, un gusto, un gusto. Juan Ramón, lo primero, vamos a partir por lo último en realidad. Nosotros vimos el año 99, aquellos que reporteábamos en ese tiempo, cómo esta movilización de 10 meses, que parecía algo imposible de imaginar que podía terminar bien, terminó finalmente dando frutos a la educación superior y particularmente lo que se refiere a la Universidad Autónoma de México. Yo quiero saber cómo resolvió usted ese conflicto. Mira, fue realmente la comunidad universitaria que estaba totalmente atomizada, fragmentada, después de 10 meses de huelga, de paro, no había contacto entre ellos, se fueron radicalizando las posiciones, porque eso siempre ocurre con los movimientos estudiantiles, y lo que empezó como una demanda en contra del incremento de las colegiaturas, de los costos en la educación, acabó siendo un problema de seguridad nacional. De manera que hubo que empezar desde el principio, retomar las demandas de los estudiantes y tratar de avanzar en las misiones sustantivas de la institución, que son las académicas, pero insertadas en un contexto social, local, nacional y global. Y creo que ahí hay un paralelismo interesante con el movimiento reciente o más reciente de los estudiantes chilenos de los últimos dos años, en donde, han hecho señalamientos que son muy parecidos a los que se hicieron en México 10 años antes, ¿no? Es decir, que no queremos una privatización a ultranza de la educación superior, que los gastos tienen que compartirse entre el Estado y los particulares, pero que si pensamos que la educación es un mecanismo de movilidad social, tenemos que garantizar equidad en el acceso. Y esto significa que no podemos seguir tratando como iguales a los desiguales. Habrá quienes puedan pagar, deben de pagar, y habrá quienes no puedan pagar y el Estado debe apoyar. ¿Qué pasó en este caso en particular? En el caso de México salimos muy bien. ¿Cómo se resolvió? Se resolvió fundamentalmente retomando buena parte del pliego petitorio de los estudiantes, pero agregándole además la parte fundamental que tiene que ver con la calidad. Es decir, sí, vamos por una educación superior pública, vamos para seguir dándoles acceso a quienes no tienen recursos, pero vamos por exigencia cualitativa. Una cosa es la equidad en el acceso y luego quienes se mantienen en el sistema tendrán que mostrarlo en términos de calidad académica, porque también de otra forma no sirve de nada. Es decir, una educación que se convierte en una suerte de fraude, en donde se supone que los estudiantes aprenden, pero no aprenden, y que al terminar no tienen las destrezas, las habilidades necesarias para insertarse en los mercados laborales, para poder actuar como entes socialmente comprometidas, pues no tiene mucho sentido. Entonces creo que se resolvió bien, fue muy cruento, fue muy largo, fue muy costoso, y yo creo que aprendimos la lección. Juan Ramón, usted me imagino que ha conocido lo que ha ocurrido en nuestro país. Las movilizaciones estudiantiles de 2011 fueron el comienzo para abrir un tema, que es justamente el tema de la calidad, el tema del acceso y la profunda inequidad que existe en la educación. Y hemos visto en los últimos días cómo alumnos de la Universidad del Mar ven fracasadas sus expectativas en algunos casos, otros con mucha incerteza. ¿Cómo ve usted lo que pasó en ese proceso en Chile, con acreditaciones que no estaban acreditando de verdad, por supuesto, las condiciones de cada universidad, con universidades de mentiras finalmente, y con incluso fraudes que están siendo investigados por la justicia? ¿Cómo visualiza usted lo que pasó acá? Mira, hoy lo discutí en la mañana con Alberto Mayol en un seminario que nos convocó Marco Enrique Sominami en la Fundación Progresa, y fue muy interesante porque en realidad el planteamiento que se hizo fue, no nos habrá ocurrido en Chile y en otros países de América Latina que el péndulo
hacia dejar todo en manos del sector privado en materia educativa se fue de largo. Es decir, ¿dónde quedó el Estado? El Estado tiene que seguir manteniendo una rectoría en materia educativa, tiene que seguir vigilando que no ocurran fraudes, que no se abran escuelas que no garanticen continuidad. Ese es el papel del Estado. Alguien tiene que regular. Si no hay esa regulación, entonces van a seguir ocurriendo, están pasando en otros países también, no solamente en Chile, ejemplos de estos fraudes en donde los estudiantes a medio camino les dicen, pues aquí se cerró todo y aquí, y bueno, y entonces, ¿qué pasó con mis estudios? ¿Qué pasó con mi inversión? ¿Qué pasó con mis recursos? Yo creo que es un buen momento, y está ocurriendo en todo el mundo, no es nada más un asunto para la agenda de América Latina, está ocurriendo en Europa y está ocurriendo inclusive en los Estados Unidos de Norteamérica. Es el momento de replantearnos cuál es el papel del Estado en la educación superior, hasta dónde debe seguir siendo el eje rector del proceso, cómo darle cabida a los sectores privados, que tienen que tener forzosamente sus espacios, pero alguien tiene que regularlos. Juan Ramón, fíjese que escuchaba a un compatriota suyo que está radicado en Chile, que es experto en educación, trabaja para la Universidad Diego Portales, que dice que una de las cosas que más le llamó la atención cuando llegó a Chile es precisamente el hecho de que los pobres entraban a universidades privadas y los que tenían recursos entraban a las universidades tradicionales del CRUCH, que tienen acceso a aportes fiscales mucho más en su minuto, digamos, créditos con mejores condiciones, por supuesto, que los créditos que se entregaban a instituciones privadas. Entonces él decía, este es el mundo al revés. Y sin embargo, eso se empezó a hacer posible. ¿Por qué? Porque las universidades privadas bajan mucho el puntaje de ingreso, y como los jóvenes vienen con una muy mala formación de la educación pública escolar, no tienen acceso a las universidades tradicionales. Que son de mayor exigencia. Que son de mayor exigencia. Entonces es un círculo absolutamente vicioso y que no hace sino reforzar este fraude que usted dice, porque como un joven que no tiene formación o nivelación básica va a poder acceder al mismo nivel que aquel que sí la tuvo. Y ahí es donde entra en juego la calidad. Por eso creo yo que al analizar la educación superior en Chile, en México o en cualquier lugar del mundo, la calidad debe de estar en el eje del análisis. Y hay universidades públicas y baratas de alta calidad y de baja calidad, y hay universidades privadas y caras de baja calidad y algunas también de alta calidad. Es decir, lo público no determina necesariamente, o lo privado, la calidad del proceso educativo. ¿Y quién garantiza o quién fiscaliza esa calidad, que es el gran tema que hay detrás? Tiene que haber un organismo autónomo encargado de evaluar, como está ocurriendo ya en Europa, lo que hizo posible programas fantásticos como el programa Erasmus, en donde todas las universidades que quieren participar en esos esfuerzos internacionales pasan por un filtro de calidad. Ese filtro de calidad está constituido por expertos independientes, convocados por el gobierno, pero independientes del gobierno. Entiendo que en el caso de México se ha usado mucho el sistema de que sean agencias estadounidenses las que acrediten para evitar los conflictos de intereses o derechamente los delitos que se están investigando hoy día en la justicia, como el cohecho, el soborno, lavado de activos. Entonces, ¿le parece una buena fórmula? No me parece la mejor fórmula, porque yo creo que cada uno de nuestros países tiene la capacidad de conformar estos organismos, estos cuerpos colegiados evaluadores, porque tenemos académicas y académicos muy competentes, muy prestigiados, que saben de educación, que conocen sus temas y que son independientes. Y esos son los que tenemos que convocar. Ahora, nunca está por demás tener un componente externo en la evaluación. Eso siempre ayuda. Y si son norteamericanos, europeos, bienvenidos. Pero yo creo que tiene que ser parte del esfuerzo de la política educativa nacional. A ver, ¿quiénes son los grandes expertos en educación en México o en Chile? Bueno, a ellos los convoco y les digo, ayúdenme a evaluar el sistema y van a tener ustedes autonomía, van a tener independencia y vamos a asumir sus recomendaciones, porque lo que queremos es que mejore el sistema en cuanto a su calidad y no nada más como a veces se piensa, que sea un sistema que está funcionando en términos económicos, pero no necesariamente en términos cualitativos. Y yo creo que una de las virtudes que tuvo el movimiento estudiantil chileno de los últimos 2 años es que nos hizo ver que había fisuras en el sistema educativo y que había que analizarlas y corregirlas. Y eso me parece también que es muy valioso,
Una de las demandas, Juan Ramón, de los estudiantes era pesquisar y ser muy categóricos, digamos, respecto de aquellas universidades que lucraban porque la ley chilena lo impide. Pero en los hechos, le pregunto esto porque nuestro propio presidente de la antigua Comisión Nacional de Acreditación, Matko Radhid, dice que él no es contrario a que exista lucro en la educación superior. Kolyativ, se llama Matko Kolyativ. Lo que quiero preguntarle con esto es si usted cree que en esencia el lucro es una buena o una mala o un mal componente para la educación superior. Yo diría que es un mal compañero de la educación superior, el lucro como tal, lo cual no quiere decir que no pueda haber proyectos privados en educación superior que sean exitosos y que sean rentables. Y tenemos ejemplos en Chile, en México y en muchos otros países. Pero también tiene que haber este otro componente en la educación que me parece que es indisociable de la educación superior, que es el del compromiso social, el de la ética, el de los valores, el de los principios. Es decir, no todo podemos seguirlo enfocando en función del lucro. Al contrario, yo diría que la educación superior a veces es el único contrapeso que seguimos teniendo en contra de esta suerte de idolatría hacia el lucro, como si eso fuera todo lo importante en la vida. ¿Pero afecta la calidad de la educación el lucro en sí mismo, diría usted? En sí mismo puede ser que no necesariamente, pero como componente fundamental de una filosofía educativa, yo no creo que sea el mejor compañero que pudiéramos tener. ¿Por qué? Porque desdibuja el propósito fundamental. Claro. Y aparta del esquema educativo este otro componente que se nos ha venido cayendo en todo el mundo, que es el que tiene que ver con los principios, con los valores, con la ética. Es decir, educar es mucho más que transmitir conocimientos, es formar individuos, formar personas en un entorno social, ahora en un entorno global, para que puedan darle pertinencia a esa cultura que nos rodea, con autonomía, con juicio propio. Fíjate tú todo lo complejo que implica el proceso formativo. Si todo esto lo subordinas al principio del lucro mayor, pues lo desvirtúas. Y creo que esto es algo que más que nada debe ser una llamada para reflexionar sobre si estamos haciendo las cosas realmente lo mejor que podemos hacerlas o vale la pena rectificar algunos rumbos. Yo creo que vale la pena rectificar algunos rumbos. Yo creo que el talón de Aquiles de América Latina en muchos aspectos es la educación. No tenemos un nivel educativo que sea realmente competitivo con el de los países más avanzados. Ha habido esfuerzos, ha habido mejoras. Nos falta todavía un tramo que recorrer y es un momento ideal para decir, hagamos esta gran reflexión, que es lo que tratamos de hacer esta mañana en el seminario, para darnos cuenta de dónde hemos quizá errado y rectifiquémoslo. No pasa nada con decir, pensamos que este era un buen camino, pero nos hemos dado cuenta que no es el mejor. Juan Ramón, ¿cómo resuelve o cómo ha resuelto México justamente la gran brecha que existe en Chile, por lo menos, ¿no?, entre los colegios privados y los colegios públicos? Eso también se replica en México. Claro. ¿Y cómo se ha resuelto? ¿Está en vías de ser resuelto? ¿Qué ha pasado? Mira, está en la mesa del debate. No está resuelto, para ser claro, pero ¿también existe esa brecha importante en calidad y en resultados? Claro, pero con algo que tú misma me comentabas hace unos minutos y que yo creo que vale la pena retomar. No necesariamente las escuelas, en el caso de las universidades privadas, son mejores que las públicas. Hay de todo. Yo creo que el pensar que lo público siempre es menos bueno que lo privado es un error en materia educativa, ciertamente, y en otros campos de la vida. Yo creo que hay buenas y malas en lo público y en lo privado. Lo que necesitamos es tratar de establecer estándares mínimos y decir, solamente pasan los que los cumplan, sean públicos o sean privados. Porque lo único que puede garantizarle a un estudiante que al final de su proceso educativo tenga mejores elementos para defenderse en la vida es que haya tenido una educación de calidad. Y si no, el fraude se hace presente. Correcto, pero para eso se requieren recursos, porque en Chile, por lo menos, nuestros profesores, por poner uno de los tantos factores que hacen que la educación pública no sea de tan buena calidad en el ámbito secundario y escolar básico, es precisamente el bajo salario que tiene una persona que ejerce una labor tan importante como la de ser profesor o maestro, como dicen ustedes. Eso en México también se produce de la misma manera. Claro que se produce. Entonces, y es uno de los grandes temas que está en este momento en la discusión. El ser maestro tiene que ser una
profesión bien remunerada y también debidamente supervisada. Mira, te cuento rápidamente una anécdota que fue fantástica. Hace unos cuantos meses estaba yo en un congreso de Naciones Unidas hablando sobre educación y estaba sentada junto a mí una señora muy elegante que era la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Noruega. Y en el intermedio me decía, oiga, ¿usted es profesor universitario? Sí. Y me decía, fíjese que yo siempre quise ser profesora, pero como no pasé ciertas evaluaciones, acabé de subsecretaria de Relaciones Exteriores. Es decir, el valor que tiene en uno de estos países del norte de Europa ser maestro, bueno, es que es un gran reconocimiento intelectual, económico, social. Eso no está fallando. Yo creo que ahí tenemos todavía mucho que avanzar en nuestros países y si logramos ir empujando por ahí la calidad, el prestigio, el reconocimiento y el compromiso de los maestros, vamos a poder mejorar la parte de la educación básica y media para poder tener después un sistema universitario más vigoroso que compita, ahora sí, con las mejores del mundo. Porque mira, yo estoy convencido, no nos faltan neuronas, tenemos las mismas o más que los que trabajan en las mejores universidades del mundo, en las que están mejor ranqueadas. Nos ha faltado quizá una reflexión más rigurosa, quizá una planeación más detallada y más recursos. Pero pues es el momento de hacerlo, porque si no el despegue de los próximos años para América Latina, que tiene un buen panorama económico en lo general, se nos va a venir, si no para abajo, se nos va a estancar. Si no logramos dar el brinco e insertarnos en la economía del conocimiento, dentro de 10 años, la India, China y muchas de las economías asiáticas nos van a sacar una distancia que se va a volver más difícil alcanzar. Juan Ramón, ¿cómo se resolvió el tema del acceso a la educación superior en México en el sentido de acá sabemos que tenemos distintas fórmulas, pero fundamentalmente un crédito con aval del Estado que logró rebajar su tasa, donde el Estado se compromete después de un largo periodo en que así no fue, donde finalmente el estudiante tenía que entenderse directamente con la banca, ¿verdad? Y con una tasa de interés muy, muy alta. En el caso de México, ¿cómo se resolvió a partir de la gran movilización del 99? Claro, y te debo decir que no está del todo resuelto, es decir, se ha avanzado, pero totalmente resuelto no está. A ver, el principio sobre el cual nosotros hemos tratado de impulsar la educación superior es similar al principio de la retribución por la vía de los impuestos. Es decir, el que tiene debe de pagar, pero el que no tiene debe de acceder. Es que ese es un principio de equidad fundamental. Entonces, no tiene nada de malo que reciban la misma educación unos que sí pagan porque pueden y otros que pagan menos o que de plano no pagan porque no pueden. Lo que se llamaría arancel diferenciado. Pues es un arancel diferenciado. Aplicó alguna vez en Chile. Claro, que es un esquema de justicia social en donde retomas la función fundamental de la educación como un mecanismo de movilización social, de capilaridad social. El Estado no le da la vuelta a su compromiso, pero entiende que no puede tratar como iguales a los desiguales, porque tratar como iguales a los desiguales acaba siendo una gran injusticia. Y yo creo que ahí está la clave del asunto. Es un poco como se debe hacer en los impuestos que no son regresivos, en los impuestos progresivos. Tú ganas más, tú pagas más. Warren Buffett acaba de decir, yo creo que yo debería de pagar más impuestos que mi secretaria. Claro, pero una excepción dentro de los estadounidenses ricos, digamos. ¿No? Exacto. Pero Juan Ramón, una pregunta. Acá uno de los eslogans de los estudiantes, además del fin al lucro en la educación superior, era la gratuidad y, por supuesto, la calidad en la educación. Sin embargo, muchas autoridades en este país consideran, y expertos, que la gratuidad es una regresión. ¿Cómo lo ve usted, la gratuidad en la educación superior? Yo no lo veo como una regresión. Yo creo que para los que no tienen recursos, no solo no es una regresión. No, es que aquí la gratuidad para todos. Si no, bueno, pero vas haciendo, por ejemplo, diferenciadamente las cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir, cuando fui rector en la UNAM, que es una institución gratuita, pero cobraba la administración por algunos servicios. Los jóvenes que llegaban en su vehículo pagaban el estacionamiento. Porque no es lo mismo un joven que llega en un vehículo a un joven que llega en un sistema de transporte público, ¿no? Y así vas encontrando mecanismos para diferenciar. Yo creo que lo que debemos de tener, digamos, como criterio ético y político es el establecer que el acceso a la universidad debe ser equitativo
Y para que sea equitativo no puedes tratar a todos con el mismo criterio. Tan malo es decir, todos van de manera gratuita como decir, todos pagan. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Quién dijo eso? Para poder debatirlo con él o con ella, quien lo haya dicho. Porque me parece que ese no necesariamente es el camino. Puede que sea administrativamente lo más fácil. Puede que sea políticamente lo más correcto o lo más incorrecto, según a quien se lo preguntes, ¿no? Pero ¿es realmente el mejor camino? Esa es la pregunta que yo dejaría en el aire. Y mi propia respuesta, abierto siempre a escuchar críticas y puntos de vista diferentes a los míos, es que ese no es el mejor camino. Debemos diferenciar. Diferenciar para poder realmente hacer de la educación ese mecanismo de capilaridad y de equidad. Y debemos de ser parejos, eso sí, en la exigencia académica, en la calidad. Ahí sí no debe haber distingos. Hay que tratarlos exactamente igual, al rico y al pobre, al que paga y al que no. A la hora de la evaluación y del examen, creo que todos deben estar, medidos por los mismos criterios. Juan Ramón, durante muchos años en Chile hubo un laissez-faire finalmente respecto del control de la calidad y de la certificación de las universidades, porque ya todos sabemos lo desacreditada que llegó a estar la Comisión Nacional, valga la contradicción, de acreditación, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta entonces es, ¿de qué manera se puede avanzar hacia una, hacia una alternativa, como por ejemplo, debe ser aquella que tengan los estudiantes, los 18.000 estudiantes de una universidad como la Universidad del Mar, que finalmente fue cerrada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera porque no cumplía con los requisitos mínimos para poder funcionar? ¿Cómo se le dice a esos alumnos, cómo se les explica que muchos de sus sueños, o que muchos de ellos, sus sueños van a ser truncados porque no tienen la posibilidad de continuar los estudios en otra universidad, no se pueden trasladar de ciudad o de barrio, en fin? ¿Cómo usted abordaría ese conflicto si usted estuviera acá? ¿Cómo lo ve respecto de lo que le ha tocado a usted vivir también como ex rector de una universidad? Aceptando que no hay una solución fácil, creo que un primer punto que yo enfatizaría es tratar de garantizarle a esos 18.000 estudiantes que van a poder seguir estudiando. Yo creo que aquí hay una responsabilidad, pues nuevamente, del Estado. Ni siquiera lo quiero personalizar en un ministerio. No es solamente un problema de la universidad privada o de los privados que formaron esa universidad. A lo mejor el error fue no haber sido lo suficientemente rigurosos a la hora de permitir su apertura. Pero bueno, el hubiera no existe. Ahora tenemos un problema. Hay 18.000 jóvenes que no les puedes decir simplemente, pues lo siento mucho. ¿Qué pasa si las mallas curriculares no se adaptan a las de otras universidades? Pues habrá que ver a lo mejor un proceso largo, complicado, caso por caso, pero a mí me parece que hoy en día dejar a 18.000 jóvenes en el limbo por un problema que es ajeno a ellos, me parece que es un tema de enormes implicaciones éticas. Y lo digo de la manera más respetuosa. Podía haber ocurrido en cualquier lugar del mundo y diría yo exactamente lo mismo. Tú no puedes dejar, éticamente hablando, a 18.000 jóvenes en el aire. Alguna alternativa les tienes que encontrar y a lo mejor tendrá que ser no una alternativa, sino múltiples alternativas, paulatinas, graduales, pero por lo menos que exista un compromiso que de entrada para los padres de familia, pues son 18.000 jóvenes, pero son 18.000 familias. Correcto. Multiplícalo por 4 o por 5, son 18.000 dramas. Y familias de no muchos recursos endeudadas, en general. Familias endeudadas. Es un drama. O sea, es una tragedia. Y me imagino que es visto así, de alguna manera, en México se conoce el caso. Se conoce el caso en el mundo de la educación superior, yo creo que a nivel internacional, porque es una situación, digamos, poco frecuente, muy desafortunada, pero que tiene alternativas. Aún en este grado complejo en el que se encuentra, hay alternativas, y la alternativa es establecer de entrada un compromiso con estos jóvenes y con estas familias de que podrán continuar sus estudios. Vamos encontrando cuáles son las condiciones, para algunos serán unas, para otros serán otras, pero dejarlos simplemente en el limbo, me parece, digamos, desde mi perspectiva, que tendría pues implicaciones éticas. Muy bien. Juan Ramón de la Fuente, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Me da mucho gusto platicar contigo, con tu auditorio, y que estos temas estén en el ánimo de la discusión social, porque van a estar con nosotros
No nos vamos a poder sustraer. América Latina tendrá que decidir en los próximos años, en los muy próximos, si entramos a la sociedad del conocimiento, a la economía del conocimiento, o nos quedamos en los suburbios. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.